mientras que el parto eutóxico o la eutosia describe el trabajo de parto normal y la oxitosia el trabajo de parto rápido. La distosia va a implicar un gran número de factores de influencia materno-fetales que pueden ser de tipo únicas o combinadas. Y bueno, el trabajo de parto sabemos que comienza con las contracciones uterinas regulares que llegan a ser suficientes para resultar en el borramiento cervical y dilatación. Bueno, vamos a dividir a las distocias de acuerdo a su origen y que pueden ser alteraciones, decíamos, aisladas o combinadas. Las principales causas son por anomalías de la fuerza expulsiva, las cuales se refieren propiamente a la distosia mecánica, que tienen que ver con las fuerzas del útero y de los músculos eh, que van a ayudar al útero, a las anomalías de presentación, posición o desarrollo del feto y anomalías de la pelvis ósea materna que generan pelvis estrecha, que pueden ser por la pelvis estrecha y que estas dos pueden generar una desproporción cefalopélvica que también va a dificultar a los mecanismos del trabajo de parto. Y otra es la alteración de los tejidos blandos del aparato reproductor que van a que dificultan el descenso fetal, y estos propiamente pues pueden ser por algún tipo de infección, por el prolapso uterino o por tumores como fibromas, sarcomas, carcinomas que van a dificultar el descenso fetal, y así como algunas alteraciones genéticas de la madre. Y bueno, con frecuencia, decíamos, la combinación de estos cuatro van a interactuar para producir el trabajo de parto disfuncional o trabajo de parto distóxico. ¿Puedes pasar la presentación anterior, por favor? Sí. La anterior. Ok, ahí. Dice, el trabajo de parto comienza con contracciones uterinas regulares que son suficientes para resultar en borramiento cervical y dilatación. ¿Cómo deben de ser las características de esta contracción uterina? Ustedes cuando tengan a sus pacientes que están ya en trabajo de parto, ¿cómo les pueden decir que es un trabajo de parto verdadero? Aparte de que las contracciones estén regulares, deben de tener qué y qué las contracciones. ¿Nadie? Sí, fuerza, bueno, la frecuencia, duración y la intensidad. Así es, frecuencia, duración e intensidad. Y esto, obviamente, es importante conocerlo porque cualquier alteración en estas tres características nos va a llevar a una distosia. En la fuerza, por ejemplo, que la paciente se canse de pujar, fatiga materna. En la frecuencia, si nosotros nos pasamos de medicamentos oxitóxicos o si nosotros, o si la paciente toma oxitóxicos como el té de canela, el chocolate, la ruda, el orégano, etcétera, van a tener contracciones con frecuencia, con mucha frecuencia. Y eso también nos va a llevar a una distosia, ¿ok? Entonces es importante conocer las características de una contracción para nosotros poder determinar hacia dónde va o hacia dónde puede ir encaminada esa distosia. Ajá. Y ¿qué me dijiste? En duración también. Puede haber policistolia, eso sí lo vas a explicar, ¿verdad? Puede haber policistolia, sí. Puede haber ok. Entonces, sí, tengo las una tabla. características, ok. Las características de una contracción deben ser regulares. Cuando se está en trabajo de parto, deben de ser de 3 a 5 contracciones en 10 minutos. Y, y eso es un trabajo de parto bien instalado. Y deben de ser de intensidad adecuada, de frecuencia adecuada y de duración adecuada, ¿ok? Pasa a la siguiente diapositiva. Ok, la siguiente. Ok, ahí te quedaste, ¿no? Sí. Ok, sigue, por favor. El diagnóstico de distosia constituye la mayor indicación para el parto por cesárea primaria, y la distosia va a consistir en el 30% de todos los partos por cesárea aproximadamente.
Para que se lleve un diagnóstico correcto de un parto distóxico, la paciente tiene que estar en una fase activa del trabajo de parto, que bueno, ya sabemos que es a partir de los 4 centímetros de dilatación. Bueno, tiene que estar en la fase activa, que es la segunda fase de la primera etapa del parto, la cual empieza a partir de los 4 centímetros de dilatación y esto hasta la dilatación máxima, que es de 10 centímetros. Aquí, bueno, va a haber dos conceptos, igual que la desproporción cefalopélvica y la falta de progreso, que se usan para describir el trabajo de parto ineficaz, pero que, bueno, estos son diferentes. La desproporción cefalopélvica puede ser absoluta, que es cuando es por estrechez pélvica, o puede ser por una mala posición de la cabeza fetal dentro de la pelvis, que puede ser por un asinclitismo persistente, que es la causa más común, o por contracciones uterinas. ¿Qué es También asinclitismo? tenemos a la falta de... ¿Qué es el asinclitismo? ¿Ya vieron pelvis es la superposición. materna? No. ¿No? Pero ya vieron trabajo de parto. Asinclitismo sí lo mencionó el doctor. Sí. Ah, ok, ajá. Es la superposición de los dos parietales para pasar por el estrecho de la pelvis. Ajá, ¿hacia dónde? O sea, ¿en referencia a qué? Bueno, a la línea media que va de la sínfisis del pubis al promontorio y que tiene que ser tiene que estar en relación con la sutura sagital del feto. La sutura sagital dijiste, ¿no? Sí. Ok, cuando se encuentra equidistante al pubis y al sacro de la mamá. Ok, hacia el sacro materno, eso es asinclitismo. Y como tú mencionas, es una causa muy frecuente de cesárea, es de una distosia y que nos va a llevar a hacer una cesárea. Ahora dice ahí, mencionabas, trabajo de parto en fase activa, 4 centímetros de dilatación. Van a encontrar mucha literatura actual en donde dice que ya 4 centímetros de dilatación no se considera una fase activa. De hecho, ahí en el hospital lo que hemos notado mucho que cuando ingresan las pacientes con trabajos de parto en fase activa, 4 centímetros de dilatación, incluso si son primigestas o multíparas, el 70, el 80% de estas pacientes van a acabar en cesárea. Actualmente ya la literatura se dice que 5 centímetros de dilatación se considera ya un trabajo de parto en fase activa. La literatura que tú estás mencionando, que es de acuerdo a la curva de Friedman, sí nos dice que es una fase latente y una fase activa, y que en la fase activa se considera a partir de los 4 centímetros de dilatación. Sin embargo, se han hecho varios estudios en donde generalmente si se ingresan a las pacientes en esta etapa de 4 centímetros, muchas de ellas van a acabar precisamente en una distosia y finalmente en una cesárea. O sea, actualmente son 5 centímetros, pero bueno, para términos de examen y para cuando vean o les pregunte el doctor curva de Friedman, pues es 4 centímetros, ¿ok? Pero sí es importante que se los mencione. ¿Qué más? Sí, doctora, gracias. Bueno, vamos a empezar a hablar de las anomalías de las fuerzas expulsivas, que estas son las distocias mecánicas, que tienen que ver con el uso de los músculos uterinos y accesorios. Aquí, bueno, puede haber contracciones uterinas que van a carecer de la suficiente intensidad o coordinación para borrar y dilatar el cuello uterino, lo cual se define como una disfunción uterina, o puede ser en el caso de que el esfuerzo de los músculos voluntarios maternos, que son músculos accesorios para el parto, se encuentran alterados durante la segunda fase del trabajo de parto. Esto principalmente por fatiga materna, ya que, bueno, empujó durante la fase latente, seguramente ya en la fase activa ya está fatigada. Entonces, decíamos que tiene que estar en la fase activa del trabajo de parto.
y las contracciones adecuadas en la fase activa tiene que esperar una tasa de dilatación cervical de 1 centímetro por hora en mujeres nulíparas y de 2 centímetros por hora en mujeres multíparas. Y esto, bueno, también nos va a ayudar para hacer el diagnóstico principalmente de la detención del parto o de la prolongación de un parto. Y bueno, en la disfunción uterina. Tantito, Daniel, perdón. A ver, ahí mencionas, dice, menos de 1 centímetro por hora en mujeres nulíparas, es hasta 1 centímetro, y en multíparas, centímetro y medio, o centímetro y medio a 2. Y además ¿qué es lo que pasa en las nulíparas primero? ¿Borramiento o dilatación? O al revés, en las multíparas, ¿qué es lo que pasa primero? Ahora, recuerden que, una multípara, recuerden que una multípara, el cervix, ya no se cierra. Ajá. Y nosotros a veces, incluso cuando hacemos un tacto a pacientes que ya tienen muchos bebés, dicen, bueno, pues tiene un cervix de multípara. ¿Qué quiere decir eso? El cervix está todavía grueso, que tiene apenas dilatación. Entonces, en una nulípara, ¿qué es lo que pasa primero, Daniel? Primero hay borramiento y luego dilatación. Así es, en una nulípara primero hay borramiento y después hay dilatación. Precisamente por tal motivo se recomienda que las pacientes no entren con 4 centímetros de dilatación en la primigesta, por ejemplo. Ajá. Se recomienda que ya pasen de 5 o 6 centímetros en adelante, porque la tasa de parto eutóxico va a ser de un 95%, a diferencia que si la metes con 3 o 4 centímetros de dilatación. Y en una multípara, primero, dilatación. ¿qué pasa? Primero dilata y después borra. Ajá. El cervix ya está un tanto fibroso y se encuentra grueso el cervix, y generalmente las pacientes llegan ya un poquito más avanzadas en dilatación, pero sí tardan todavía en borrar. ¿Ok? Muy bien, ¿qué más? Sí, bueno, de estas anomalías, la disfunción uterina hipotónica es la más común, donde no hay tono basal o está disminuido el tono basal. Y las contracciones uterinas ¿Cuál es el tono basal del útero? Perdón. ¿Cuál es el tono basal del útero? Es de 8 milímetros de mercurio. De 8 a 12 milímetros de mercurio es el tono basal del útero, ¿ok? ¿Y qué es una unidad Montevideo, que la mencionas ahí? Es una unidad que se da a partir de el número, de contracciones por la frecuencia o la intensidad. Es el producto de la intensidad de las contracciones en milímetros de mercurio por el número de contracciones. ¿Ok? Bien. Sí. Y bueno. En una. Ajá, perdón. Sí, no, iba a decir que cuando las unidades Montevideo son menores a 100 en una fase temprana o en una fase tardía, son menores a 200 e igual se le considera como una distocia de mecánica. Ok. Sí, ¿continúa? Sí, síguele. Bueno, tenemos el segundo tipo más frecuente, que es la disfunción uterina hipertónica o incoordinada, en la cual vamos a tener una elevación del tono basal o se va a distorsionar el gradiente de presión. Y ahorita, más adelante, les voy a presentar una tabla que habla sobre la hipodinamia y la hiperdinamia del útero. Bueno, esta distorsión del gradiente puede resultar en una contracción más fuerte del segmento medio uterino del fondo, y esto pues nos puede causar una sincronía completa de los impulsos que, sabemos que se generan en el cuerno uterino, e incluso puede llegar hacia una inversión del gradiente, donde entonces la intensidad sería más marcada en la parte próxima al cervix, y en el fondo uterino estaría con una intensidad menor, lo cual, en la parte esta del inversión segmento. Ahí es importante mencionar que es el triple gradiente descendente.
Me estás hablando de la contracción, que el marcapaso del útero es el cuerno. Y Sí. efectivamente empiezan ahí las contracciones. Y a partir de los cuernos, de forma izquierda, de izquierda a derecha, se va a presentar el triple gradiente descendente. Y también ahí, cuando hay alteraciones en ese triple gradiente descendente, como tú los acabas de mencionar, se invierte esa dinámica y entonces hay más dolor en la parte del segmento y el dolor se sube, ajá, hacia los cuernos uterinos. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Qué más? Bueno, y entonces estos trastornos del trabajo de parto por anomalías del útero nos van a causar una prolongación de la fase latente o trastornos de la fase activa, donde igual se puede prolongar esta fase activa o se puede detener cuando es mayor a 2 horas. Entonces hablamos de la detención del parto, que bueno, esto se lleva a cesárea. Aquí, bueno, la fase latente. Aquí Sí, es doctor. importante también, tienen que considerar, y por eso es importante cuando se está en trabajo de parto, llevar el partograma, y según la norma oficial, se dice que el partograma se tiene que correr cada media hora y cada hora por lo menos hacer un tacto. Ajá. Esto es importante también porque recuerden también que si están ustedes toque y toque y toque y toque, las pacientes se dematizan y entonces ya vienen las distocias de partes blandas, que ahorita lo vamos a ver, pero en relación a esto es importante ver cómo está progresando el partograma. Si nosotros de repente ya vemos que llevamos 3, 4, 5 horas con la misma dilatación, esa es una falta de progresión del trabajo de parto, ¿ok? Sin embargo, cuando ya la paciente está con dilatación y borramiento completos, puede haber una falta de descenso. Eso que es eso, otra anomalía. Ajá. Entonces, ¿cuándo se considera que es una falta de descenso de la presentación? En pacientes que tienen analgesia obstétrica y en pacientes que no tienen analgesia obstétrica. Obviamente, después de que ya tienen borramiento y dilatación completo. ¿Lo tienes, el dato? ¿No? Cuando ya tenemos una paciente con, con 1 hora con analgesia obstétrica, con dilatación y borramiento completo, se dice que es una falta de descenso. No podemos dejar a las pacientes con dilatación y borramiento completo y que ya tienen analgesia obstétrica más de 1 hora. Ajá. Y entonces eso se vuelve automáticamente falta de descenso de la presentación y nos vamos a una cesárea, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, la fase latente se puede prolongar hasta en 20 horas en la nulípara y 14 horas en la multípara. Y bueno, en el caso de que se llegaran a cesar las contracciones uterinas, se sugiere el falso trabajo de parto. Y bueno, en el resto, la fase latente, que llega a ser larga y que persiste en frecuencia, se trata con estimulación con oxitocina. Sí, aquí dice tantito, la fase latente puede prolongarse, lo que se define como más de 20 horas en la multípara. ¿Tú crees que vamos a tener 20 horas a una multípara con la misma dilatación? No lo No, vamos a tener en 20 horas, ¿ok? Esto me imagino se refiere, aunque tampoco me hace un poco coherente esto, a lo que es propiamente el trabajo de parto. Y esto en una multípara, el trabajo de parto total, latente y activa, en total pueden ser de aproximadamente de unas 12 a unas 16 horas y de unas 16 a unas 18 o 20 horas en una nulípara. Pero esto se refiere en cuanto al trabajo de parto, porque la fase latente, esperarse 20 horas con
con 3 centímetros, 4 centímetros de dilatación, pues olvídate, ¿no? O sea, es muchísimo tiempo. Y otra vez vuelvo y hago referencia a lo que es el partograma. El partograma va a ser muy útil en la revisión o en la paciente que está en trabajo de parto, porque ahí nos va a ir indicando qué tanto está progresando, qué tanto no. Pero eso también va a depender de nosotros, porque si nosotros no le checamos la dilatación más que cada que nos acordamos, pues obviamente no vamos a tener un partograma adecuado y podemos indicar cesáreas innecesarias. Ajá. Pero no es tanto tiempo, no son más de 20 horas. Evidentemente, las pacientes que tienen trabajo de parto en fase latente, 3 centímetros de dilatación, se les ayuda a regular la contractilidad uterina, y una vez regulando la actividad uterina, que sean contracciones de 3 a 5 contracciones en 10 minutos, que tengan adecuada duración. La duración debe de tener una duración de 1 minuto. Si se vuelve regular y a pesar de esa regularidad de la contracción uterina y de la buena frecuencia, no se tiene aumento en la dilatación o ya se pararon las modificaciones cervicales, pues entonces se considera que es una falta de progresión del trabajo de parto, ¿ok? Listo, ¿qué más? Sí, doctora. Bueno, aquí tenemos los efectos de hipodinamia y de hiperdinamia del útero, donde tenemos a la hiposistolia, que esta es la disminución de la intensidad de las contracciones, menor a 25 milímetros de mercurio, y la bradicistolia, que esta es la disminución de la frecuencia de las contracciones cuando son menores a 2 en 10 minutos, y la hipotonía, que es la disminución del tono basal uterino, menor a 8 milímetros de mercurio. La hiperactividad va a ser representada por una hiperdinamia, en la cual tenemos a la hipersistolia, que es el aumento de la intensidad de las contracciones mayor a 50 milímetros de mercurio. La polisistolia, que es el aumento de la frecuencia de contracciones cuando son mayores a 5 en 10 minutos. Y la hipertonía, que es el aumento del tono basal uterino mayor a 12 milímetros de mercurio. Y bueno, clínicamente la hipodinamia se manifiesta como contracciones que son irregulares o inefectivas, y puede haber una prolongación o detención del trabajo de parto. Y en la hiperdinamia puede haber el aumento de las contracciones uterinas en frecuencia, intensidad y duración. La principal causa de hipodinamia es una de sobredistensión, la cual puede ser provocada por una macrosomía fetal, por polidrapnios, y también puede ser un útero hipodinámico por la degeneración de las fibras uterinas, esto principalmente en pacientes de edad avanzada o que son multíparas. Y también puede ser por causa de fatiga uterina o por el uso de anestesia. Esta información, ¿de dónde la sacaste? Fíjate que no me suena coherente. Dice, causas de hipodinamia. La hipodinamia obviamente es una disminución en la intensidad de las contracciones uterinas. Sin embargo, si tú tienes un útero con un bebé macrosómico o que tiene polidramios, va a haber una sobredistensión efectivamente, y eso va a generar actividad uterina. De hecho, nosotros, por ejemplo, las pacientes que tienen embarazos gemelares o que tienen bebés grandes, que tienen el antecedente ya de polidramios, debemos de estar muy al pendiente de la actividad uterina, porque eso pudiera hacer obviamente ruptura de membranas por la contractilidad misma uterina, y bueno, eso no me suena como una hipodinamia. Y Aquí, esa por iba en ejemplo, hiperdinamia, creo que me confundí yo. yo creo que sí. Yo creo que sí. De hecho, también de la hiperdinamia, la causa sí está bien, es una iatrogenia por el uso de oxitóxicos, pero por ejemplo, una hipodinamia, ahí sí yo creo que ahí se refiere, por ejemplo, que la paciente tuviera una diástasis de rectos, que la fuerza mecánica justamente, como no tiene esa fuerza en los rectos, no genere actividad uterina. La desproporción cefalopélvica, esa también pudiera ser una. Generalmente las pacientes cuando tienen franca desproporción cefalopélvica,
ellas no generan, ni siquiera inician un trabajo de parto como tal. Y a veces pudiera ser que también los bebés grandes no generen actividad uterina. Eso sí, la macrosomía pudiera ser como un poquito de las dos. Pero el polidramnio sí totalmente es por una hiperdinamia, porque es una sobredistensión uterina y la sobredistensión uterina te va a generar actividad uterina. Entonces no puede ser una hipodinamia, ¿ok? Sí, gracias, doctor. ¿Qué más? Bueno, si la tasa de dilatación es menor de lo esperado, se realiza entonces el diagnóstico del trastorno de prolongación. Y bueno, si la evaluación no demuestra ninguna dilatación cervical en un periodo de 2 horas, el diagnóstico entonces es la detención de la dilatación o el parto detenido. Y bueno, antes de determinar el diagnóstico del parto detenido, hay que evaluar todo esto de las contracciones, la intensidad, frecuencia y duración. Y bueno, se usa un catéter de presión intrauterina para medir la fuerza de las contracciones en milímetros de mercurio. Eh, Se considera un patrón de contracción normal o adecuado cuando supera las 200 unidades de Montevideo en el periodo de 10 minutos. Y bueno, si este patrón está presente durante 2 horas sin ningún tipo de cambio cervical, entonces se puede hacer el diagnóstico del parto detenido. Y aquí, bueno, hay unas recomendaciones que vienen en Williams para poder hacer el diagnóstico adecuado del parto detenido, donde, bueno, se tiene que establecer hasta que ya haya transcurrido este tiempo adecuado. Dice que tiene que ser el trabajo de parto adecuado, de acuerdo a todas estas características del cérvix y de las contracciones, medidas por las unidades Montevideo. Y tiene que estar en el segundo periodo del trabajo de parto, dice, y que no se tiene que realizar o indicar una cesárea antes de estos límites, porque puede ser un falso diagnóstico. Y aquí entonces vendrían algunos patrones de estos partos distóxicos, los criterios de diagnóstico y el tratamiento, donde tenemos al trastorno de la prolongación. Bueno, esto igual es lo que corregía Sí, la es doctora. lo que vemos. Mira, ahí incluso, ahí sí te dice, en nulíparas 20 horas, ¿no? Sí. Pero tú decías que en multíparas 20 horas, ¿no? Sí, creo que Dice igual. trastorno, sí, trastorno de prolongación, fase latente prolongada mayor de 20 horas, tratamiento reposo en cama, trastornos de retraso, natación fase activa, menos de 12 horas, no, menos de 1.2 centímetros. Si esto es lo que hablamos, cuánto se dilataba por hora y la detención, ¿no? A partir de 3 horas es falta de progresión del trabajo de parto. Ok. Y en 1 hora, falta del descenso, lo que les explicaba yo hace un ratito. Si ya la paciente está con dilatación completa y ya se pasa de 1 hora, es falta del descenso, ¿ok? Ok, ¿qué más? Sí. Bueno, después seguiré en las anomalías de presentación, posición y desarrollo. Aquí, bueno, decíamos de determinar si existe el asinclitismo para poder determinar si hay asinclitismo persistente, que ya, bueno, decíamos la definición, que es la relación entre los parietal anterior y posterior y la sutura sagital con la pelvis materna, con el sacro. Y cuando este asinclitismo es persistente en variedad de posición occipito anterior o posterior, se puede usar el forceps Killian para corregir el problema. Y aquí, bueno, nos dice las características del forceps, que tiene las cucharas fenestradas y que nos puede ayudar para la presión y tracción en el eje para estas variedades posteriores. Y principalmente, bueno, cuando está así en asinclitismo. Y nos dice que cualquier otra presentación que no sea de occipucio nos va a aumentar la probabilidad de una distosia por generado por estas anomalías. Y otro factor fetal que puede contribuir a la distosia es la macrosomía, que es el peso fetal mayor a 4.500 gramos.
Bueno, los fetos con anomalías como hidrocefalia, agrandamiento del abdomen o masas en el cuello también pueden presentar trabajos de parto disfuncionales. Y bueno, aquí hay las presentaciones anómalas de cara, de frente, donde, bueno, el feto está deflexionado, no mantiene una flexión en la cual se pueda presentar la parte del occipucio. En esta presentación cefálica, igual puede ser de bregma. Y cuando es de nalgas, también no va a permitir un buen descenso. Y bueno, en de hombros ya ahí es prácticamente imposible que haya un parto vaginal. Aquí, bueno, vemos la posición fetal y tenemos la presentación de bregma, donde se tiene un grado de extensión de la cabeza fetal de 1/3, en de frente va a estar extendido en 2/3 y de cara está hiperextendido o en 3/3 de extensión. Y Así es. bueno, cada una de estas se va a diagnosticar de acuerdo a un tacto vaginal, ya que bueno, se va a ver pues esta sutura, la bregma, enfrente se puede ver igual los dos parietales se van a sentir, pero se va a ver que está flexionado en esta posición y en de cara, pues ya se van a alcanzar a percibir en el tacto vaginal las, las características propias de la cara, que de De hecho, hecho, el primer dibujo que tienes ahí, nosotros cuando hacemos un tacto vaginal, justamente sintiendo la sutura, decimos que está en una transversa persistente. Recuerden que puede estar en transversa y al momento de que hay un descenso, este gira y se puede pasar a posición directa, que es generalmente cuando el bebé tiene que nacer así en directa. Entonces, cuando persiste esa posición del dibujito que tienen ahí, que es transversa, de hecho es una indicación de cesárea, transversa persistente, la pasamos a cesárea, ¿ok? Justamente cuando la tocamos así. A veces damos chance un poquito porque puede girar y volverse directa, pero si se queda así ya por determinado tiempo, que vemos que está dilatando, pero sigue la paciente bueno, sigue el bebé en esa posición, se prefiere hacer una cesárea. A veces se utilizan forceps para rotar y de extracción. Los quilan, como tú decías, es para modificar la posición. Y los forceps Simpson, que son de salida, es para la extracción de bebé. En el hospital todavía los ocupamos, en muchos lados ya están proscritos, pero si realmente se saben utilizar, te sacan de bastantes apuros, ¿ok? Entonces, está bien lo que estás comentando. Definitivamente el segundo, la segunda y tercera posición, pues sí es totalmente una cesárea. Incluso a veces llegan las pacientes con dilatación, borramiento completo, pero en esas posiciones y definitivamente no vamos a tener una autopsia. Ajá, entonces las pasamos de una vez a cesárea. ¿Qué más? sí, doctor. Bueno, en la presentación de cara decíamos que está hiperextendido el cuello. Y entonces pues no va a permitir que haya este diámetro, el occipito, suboccipito mentoniano, que es el que permite el correcto descenso. Así pues no, el diámetro es mayor y no va a poder descender correctamente. Y bueno, en ausencia de la pelvis contraída y el trabajo de parto efectivo, dice que puede tener éxito el parto vaginal, pero y bueno, ya decía la doctora que no, y sí, yo creo que no se podría. Entonces, nos dice también de las presentaciones de cara en feto de tamaño a término, son más comunes cuando hay cierto grado de contracción en la entrada pélvica, pero lo principal pues es eso, iniciar o indicar el parto por cesárea. Y bueno, decíamos igual el uso de los forceps que se pueden usar para modificar la posición. Y aquí, bueno, dice sobre el mecanismo de trabajo de parto en la posición mentoposterior eh, derecha, que aquí igual va rotando, va realizando los mecanismos de trabajo de parto, pero que llega a ser más difícil. Igual gira 45 grados hasta quedar en mento posterior
derecha, pero sí, bueno, nada más como que lo describe el libro de cómo es el trabajo de parto en esta posición. Sin embargo, pues Ah, sí es, casi no se lleva a cabo, se indica la cesárea. A veces las posiciones posteriores en pacientes multíparas sí tienden a salir así. De hecho, me ha tocado un par de ocasiones sacarlos con forceps. La indicación de forceps de salida, que es los Simpson, es una indicación es que no tenga DCP y que esté en presentación directa. Occipito anterior, un occipito anterior. Pero me ha tocado en ocasiones que la he sacado en posterior. Digo, no pasa nada si se sabe maniobrar con el forceps, pero esa posición posterior también es una eh, causa de cesárea. Ajá. Entonces, cuando vemos que la... Y más pasa en pacientes multíparas. Generalmente ya están completas. Las pacientes multíparas generalmente tú las vas a pasar para tener a su bebé con 8, 9 de dilatación. Porque en cuanto puja, el cervix se retrae y te escupe a bebé. Sin embargo, cuando tiene estas presentaciones en posterior, la paciente ya está completa y no desciende al bebé. A pesar de que ya tuvo 3 o 4 partos, no desciende. Y una de las causas es precisamente esta posición. Pero cuando ya tenemos así en tercer plano, en cuarto plano el bebé y está en posterior, se puede sacar con forceps. Ajá, pero sí es una distosia. ¿Ok? Sí, ¿Qué doctora. más? Bueno, también hablamos de la episiotomía, que está, bueno, indicada principalmente en la primigesta y cuando se ve que hay un desgarro perineal inminente durante el coronamiento de la cabeza para evitar pues que haya este tipo de desgarros. Se usa en el parto con forceps, en presentación pélvica o presentaciones cefálicas deflexionadas o en occipito posterior. Se puede usar también en fetos macrosómicos o en sufrimiento sufrimiento Fetal. fetal materno o fetal. No, perdón, sufrimiento fetal agudo, fetal o materno. En el parto Ujú. prolongado también, si la cabeza está sobre el perineo. Esto principalmente, pues, es eso, para facilitar la expulsión del feto, el canal del parto, pues que se abra un poco más y evitar estos desgarros. Actualmente está proscrita la episiotomía, Daniel. Mm, en algunos lugares sí, pero bueno, aquí yo sé que se sigue usando la medio lateral. Ajá, ya hablaremos en su momento de episiotomías, pero sí son dos, medio lateral y la media, así como tú tienes ahí los esquemitas. El objetivo, obviamente, de hacer una episiotomía es agrandar el canal de parto para evitar precisamente laceraciones, desgarros, etcétera. Sin embargo, sí, ya en algunas instituciones no está permitida la episiotomía por aquello de la violencia obstétrica. Pero acá sí la seguimos haciendo, sin embargo, por ejemplo, a las multíparas ya es más difícil que se las hagamos, ¿no? O sea, hacemos una técnica que es la técnica finlandesa, en donde, ¿cómo les explico? Se pone la mano como si estuvieran agarrando un balón de americano en el periné, de tal forma que ustedes van a modular la salida de la cabeza fetal y el periné lo van a ir protegiendo. Con una gasita se pone y se protege el periné. Esto es con esa posición de la mano, se va protegiendo el periné y va saliendo la cabecita. Y a veces no hay laceraciones ni nada. La otra es con el Ritgen modificado. ¿Cuál es el Ritgen modificado? ¿Y cuál es el Ritgen normal? ¿Saben cuál es? Ujú. ¿Es cuando se hace presión sobre parte? ¿Cuál es el Ritgen normal? Ujú. Es cuando se hace presión sobre parte. 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 Ujú. Es cuando se hace presión
sobre dos partes, ¿no? Bueno, El Ritgen normal se introduce el dedo medio al ano directamente para hacia el mentón de bebé para que salga la cabecita. Y el Ritgen modificado no se mete el dedo, simplemente se hace una presión en el periné para efectivamente modular la salida, protegiendo precisamente el periné y que no haya laceraciones. Muchas veces lo que ocasiona la laceración o el desgarro no es tanto la salida del bebé, sino el resto del cuerpo, porque el bebé viene en posición fetal y cuando sale la manita, la rechaza, la empuja. Y ese movimiento brusco de la mano del bebé hace que se lacere alguna parte de la vagina o del introito vaginal. Entonces es por eso que se tiene que modificar, se tiene que modular bien en la salida de bebé. ¿Qué más? sí, doctor. Bueno, hablamos también de la presentación de frente. Aquí, bueno, que lo importante es que, bueno, el manejo es igual que el parto de de cara. Digo, perdón, la presentación de cara. Solo que aquí, bueno, menciona que muchas veces se va como a acomodar hacia ya que, bueno, se puede hacer el tacto vaginal y se ve que hay presentación de frente, pero se puede ir hacia presentación de cara o hacia presentación de occipucio. Y pues ya en occipucio, pues sería el parto distóxico. Bueno, aquí el feto es pequeño, tiene la pelvis grande y el parto entonces puede ser fácil. O cuando es el feto a pretérmino, es prematuro o con pelvis normal. Bueno, el feto más grande pues ya sí va a ser difícil en esta presentación de frente cuando es persistente y el compromiso puede igual hacer que haya una moldura marcada que va a cortar el diámetro occipitomental. O sea, o que el cuello se flexione, o que decíamos que es cuando va a irse hacia alguna de estas otras dos presentaciones. Bueno, en estos casos dice que la frente es prominente y cuadrada y el diámetro occipitomental está disminuido. Decíamos que son transitorias y que esto, bueno, va a depender el pronóstico de la presentación definitiva hacia la cual se acomode. Si esta, bueno, está persistiendo, el pronóstico es malo para el parto vaginal. Y bueno, con contracciones intensas, con falta de descenso o de la presentación o sufrimiento fetal agudo, aunque se haya diagnosticado tempranamente y no se tiene que esperar hacia si se va a presentar de cara o de occipucio, se tiene que pasar a cesárea por estas indicaciones. Y bueno, también puede haber un moldeamiento de la cabeza por esta presentación persistente, lo cual pues nos va a dar este moldeamiento o puede llevar hacia un caput sucedáneo de la cabeza del feto. Ese moldeamiento generalmente sucede cuando las pacientes empiezan a pujar antes de tiempo. Entonces, no tienen la dilatación suficiente y las pacientes empiezan a pujar y la cabecita se les va justamente moldeando. Entonces, pues obviamente se aparece un caput y, y con ese caput empiezan sufrimientos fetales. Ese caput generalmente es bien importante detectarlo porque al momento de que tú haces el tacto, pareciera que ya la cabeza, la presentación esté abajo. Sin embargo, es el puro caput y hay que saberlo palpar y diagnosticar para que, pues en un momento dado, se vuelve una distocia, hay que pasar la cesárea. ¿Qué más? Sí, bueno, tenemos la posición transversa. Aquí, bueno, el eje largo del feto es perpendicular al de la madre bueno, su eje vertical o la columna es perpendicular a la de la madre.
Aquí el hombro generalmente se coloca sobre la entrada de la pelvis y la cabeza va a ocupar una fosa ilíaca, mientras que las nalgas o la pelvis van a ocupar la otra fosa ilíaca. El parto espontáneo aquí pues es prácticamente imposible con una posición transversa persistente. Y bueno, después de la rotura de membranas y continúa el parto, el hombro fetal es forzado hacia la pelvis y bueno, si se ha dejado llevar hasta esta situación de la rotura de membranas, se va a prolapsar el hombro Perdón. del feto Ah, porque es lo único que va a poder salir. Y bueno, después se va a detener por los márgenes de la entrada pélvica. Si el parto continúa en esta posición, el hombro se va a impactar y después el útero se va a seguir contrayendo porque no va a poder sacar al producto y finalmente si se continúa con esto, eventualmente el útero se va a romper en esta posición. ok. Aquí entonces vemos esta presentación de hombro que se dejó pasar, se descuidó y entonces se prolapsa el hombro, está Ujú. saliendo el brazo del bebé y se forma el anillo de retracción patológica, que es el que está marcado en rojo, que va a seguir estos movimientos de contracción y que finalmente pues va a provocar esto, la rotura del útero. Entonces el manejo principal es el siempre cuando está en posición persistente transversa, es el parto por cesárea. Aquí, bueno, se asocia, aunque no haya un prolapso, que haya una placenta previa, una mayor probabilidad del prolapso también del cordón umbilical. Y con el parto por cesárea, ya que ni los pies ni la cabeza del feto van a ocupar el segmento uterino inferior, se dificulta hacer una incisión transversal, como la que es la más común en otro tipo de posiciones. Aquí, bueno, se puede hacer otro tipo de incisión o se puede indicar también la incisión de histerotomía vertical para esto. Vertical. Y bueno, se dice también que antes del parto o al principio del parto, si se detecta esta posición transversa, se pueden hacer intentos de versión externa para poder llevar hacia esta situación vertical al feto. Las versiones ya están contraindicadas. Ya no se Ah, hacen versiones porque hay gran riesgo de desprendimiento de placenta. Ya las versiones ya no están indicadas. Si tú detectas que está en transversa, la operas. sí, doctora, gracias. Ok. Bueno, pasamos a otra que es la distosia de hombros, que esta es cuando el hombro anterior se impacta detrás del pubis y esto va a impedir que haya una adecuada rotación externa, que ya es pues, la fase final ya eh, para la expulsión total del producto. Aquí, bueno, vamos a tener algunos factores de riesgo, donde hay factores maternos, que es el antecedente de distosia de hombros en partos anteriores, la multiparidad, obesidad, con o sin componente metabólico y una edad materna avanzada. Tenemos factores del embarazo, que puede ser la macrosomía fetal, la diabetes gestacional, que también nos va a provocar un producto macrosómico, y otros como ganancia de peso y embarazo prolongado. Tenemos factores del parto, que es la instrumentación, eh, la falta de experiencia del operador y una segunda fase que es larga o prolongada. Aquí pues lo importante es que eh, esto puede causar a que el atrapamiento del hombro puede causar en el feto una parálisis del plexo braquial, puede dañar este plexo o puede dañar el nervio frénico, con lo cual, bueno, el feto ya se presentaría con una cianosis, taquipnea o disnea. Aquí, bueno, se indica a veces efectuar la episiotomía con la finalidad de disponer del canal de parto eh, amplio para poder proceder. Y la maniobra más común aquí es la hiperflexión de los muslos sobre el abdomen, que es la maniobra de McRoberts. Esta pues nos va a cambiar un cambio de los Mike diámetros del Roberts. Ok. pubis y sacro. Y con esta maniobra dice que se resuelve la mayoría de los casos y es como se presenta en la imagen donde se puede hacer con una o dos personas, donde se hace presión en los miembros pélvicos. Y es Con 20 personas encima de la paciente a veces.
Cuando se te atora un bebé que hace distocia de hombros, tienes a toda la gente a tu alrededor, tratando de, obviamente, extender el canal de parto. A veces, pues no es bueno el resultado, pero a veces sí, y los resultados prenatales pues son malos. Por eso es bien importante valorar la pelvis y valorar el peso fetal. Si vemos que es un bebé macrosómico, a veces nos confiamos porque las multíparas pues ya tienen una pelvis grande, pero lo que les decía, si una multípara no te pare o no ves que vaya a bajar el bebé cuando tiene 8 o 9 centímetros de dilatación, algo está pasando con esa paciente multípara. Hay que ver si no está en posterior, hay que ver si el bebé no está muy grande, porque a pesar de que ya hayan parido 3 o 4 bebés de 2,800, de 3 kilos y de repente venga uno de 4, no quiere decir que tenga que sacarlo a fuerza. ¿Okay? Entonces es muy importante valorar el peso fetal antes. ¿Qué más? Sí, bueno, esta es la primera maniobra que se intenta. Si llegara a fallar, también se puede usar la maniobra de Woods, que también se le conoce como de sacacorchos, en la cual, bueno, se pone la palma de la mano sobre la escápula fetal y se intenta disminuir el diámetro biacromial, igual con la otra palma, y entonces se hace un movimiento de rotación para poder desatorar ese hombro y poder sacarlo. Aquí, bueno, es importante nunca rotar la cabeza porque pues los hombros están eh, clavados o bueno, no se pueden desatorar. Entonces se podría incluso romper el cuello del feto si se mueve, si se está rotando la cabeza. Y tenemos otra que es la maniobra de Sabanelli, cuando fallan estas otras maniobras, la cual consiste en desplazar la cabeza fetal hacia arriba para igual en un movimiento de rotación pero invertido para volver a meterlo dentro del útero y hacer la cesárea posteriormente. Así es. La maniobra de Rubin, ¿no la pusiste? Esa no la puse. ¿Y sabes de qué se trata la maniobra de Rubin? ¿No? La No me maniobra de acuerdo. Rubin generalmente es ponerla, o gasking, es parar a la paciente totalmente y que ella se haga en cuclillas para que ella misma pueda empujar a su bebé. Ese tipo de si tú haces casi las maniobras, todas las haces al mismo tiempo, porque son momentos muy desesperantes en los que ves que está sufriendo el bebé por no poder salir y haces todo. Obviamente la primera que haces sí es la de McRoberts y generalmente se resuelve, pero cuando no se resuelve, pues parar a la paciente, ponerla en cuclillas y ver si de alguna forma así se puede zafar al bebé, ¿ok? ¿Qué más? Bueno. Doctora, disculpe una Mande, ¿quién? pregunta. Soy Karen. Ajá. Yo. ¿Qué pasó, Karen? Por ejemplo, hay otras, bueno, yo vi que hay otros métodos también, pero ya más agresivos, como por ejemplo la fractura de la clavícula fetal o la Así es. sinfisiotomía. ¿Todavía se siguen usando o usted en su práctica clínica las ha utilizado o ya no? No, la fractura de clavícula se hace, pero no intencionalmente, precisamente cuando tú estás tratando de sacar al bebé, de zafar desimpactar el hombro, a veces sí haces la fractura de clavícula. Esa todavía se practica. A veces no es intencional, pero sucede. Y generalmente es cuando haces las maniobras de McRoberts que estás tratando de jalar al bebé. Pero la otra que me mencionas, no, esa ya no se hace. Y se prefiere hacer la de Sabanelli. Es muy difícil rechazar ya un bebé con la cabecita de fuera. Es bien difícil, ¿sí? Se prefiere romper la clavícula, fracturar la clavícula y poder sacar al bebé. Pero lo más feo es la parálisis del plexo braquial, porque pues obviamente eso sí es algo muy traumático y que el bebé pues obviamente a futuro va a tener secuelas, aparte de la hipoxia que se está generando con la fractura.
la cabeza atorada, ¿no? Pero no, ya no se hace, Karen. Vale, gracias, doctora. Ujú. ¿Qué más? Bueno, tenemos otras que son las anomalías de la pelvis ósea materna o del canal del parto, donde, Ajá. bueno, estas junto con las anomalías del feto que ya vimos, provocan la desproporción cefalopélvica. Esta, bueno, surge de la capacidad pélvica disminuida o de todo lo que tenga que ver con los factores fetales y cualquier contracción de los diámetros pélvicos y que disminuye la capacidad pélvica, que puede crear la distosia durante el parto. Aquí hablamos de los 4 tipos de pelvis femenina, que son ginecoide, antropoide, androide y platipeloide. Aquí, bueno, los tipos que son ginecoide y antropoide van a tener un buen pronóstico para el parto vaginal y los tipos de pelvis androide y platipeloide van a tener un mal pronóstico para el parto vaginal. Ujú. Aquí está contraindicado el parto vaginal. Así es. Para esto, pues es importante realizar la pelvimetría interna, donde tenemos que medir el diámetro conjugado diagonal, que es como se ve en la imagen, y si la medida es mayor a 11.5 centímetros, se dice que es una pelvis adecuada para el parto vaginal. Ah, Y ya no bueno, veo la presentación que hice. no se ve. No la veo yo. No sé qué moví. Nosotros sí la vemos, doctora. Sí, nosotros también la vemos. No sé qué hice. Ah, ya. Sale. Ya la vi. ¿Qué más? Entonces, esto es de acuerdo al diámetro obstétrico, que es el diámetro del conjugado diagonal menos 1.5 centímetros, entonces tiene que ser mínimo de 10 centímetros, pero este diámetro Miren, obstétrico pues no se puede desafortunadamente, medir. perdón Sí, que te interrumpa. Desafortunadamente, estas clases, por ejemplo, para ver la pelvis como tal, pues a veces sí tendrían que ser presenciales para que se llevara una pelvis, se llevara un muñequito, ver cómo sale, ver cómo tienen que hacer el tacto, ver los estrechos, ver los diámetros, etcétera. Vean, ahora sí que vean tutoriales, hay tutoriales buenos que explican perfectamente cómo hacer el tacto. Finalmente, ustedes, bueno, como médicos de primer contacto, no van a, no van a realizar tanto estas maniobras, a menos que se quieran ser ginecos, pues sí se los tienen que aprender así como el Padre Nuestro. Pero a veces es difícil así nada más verlo por dibujito, a veces es difícil, ¿no? Entonces se los tienen que mostrar con una pelvis real, cómo sale el bebé, cómo tienen que hacer el tacto, etcétera. Pero pues bueno, así nos tocó ahorita. Nada más si tuvieran alguna duda, vean algún tutorial. En algunos tutoriales son muy buenos en donde te enseñan precisamente a medir todos los estrechos. Nosotros generalmente medimos 3 estrechos, el superior, medio y el inferior, que es para determinar si el bebé pasa o no pasa. A veces pudieran ser pelvis límite, en donde se les da una prueba de trabajo de parto. Y recuerden que la pelvis se tiene que valorar cuando hay un trabajo de parto ya instalado. Ajá. Porque a veces o muchas pacientes te dicen, bueno, ¿y qué puede ser? ¿Parto o cesárea, doctora? A las 32 semanas te van diciendo eso, ¿no? Entonces dices, la respuesta correcta es que tú no puedes valorar esa situación hasta que esté en un trabajo de parto como tal. Porque si bien tiene 32 semanas y de repente está cefálico y a las 36 semanas ya se puso en podálico, pues evidentemente no va a poder ser un parto. O de repente tienen 32 semanas y tiene un peso y resulta que ya a las 39, 40 semanas tiene un peso de 4 kilos, pues tampoco lo vas a dejar, ¿ok? Entonces, sí tienen que hacer bien sus valoraciones. ¿Qué más? sí, doctora, gracias. Bueno, aquí sobre el diámetro obstétrico, que tiene que ser de 10 centímetros, ya que esto demuestra que es por su característica, una pelvis de tipo ginecoide o antropoide, pero también se tiene que valorar el grado de concavidad del sacro, grado de movilidad del coxis, el tamaño de las espinas ciáticas, el estado de las paredes pélvicas, si son cóncavas o convexas, las características de la sínfisis púbica, el
grado del ángulo subpúbico y el diámetro bisquiático. Y eso, bueno, principalmente es para catalogarle en algún tipo de estas 4 tipos de pelvis. Y aquí, bueno, viene la característica de cada uno en cuanto al estrecho superior, al ángulo del sacro y todo esto que ya habíamos comentado, que cada una de estas pues tiene diferentes características que van a permitir o van a hacer que sea imposible el parto vaginal, de acuerdo a cada una de estas características. Y bueno, de acuerdo a la clínica de las distocias, tenemos algunos datos clínicos que ocurren con frecuencia en las mujeres con trabajo de parto ineficaz o distóxico, que lo más común es la dilatación del cuello uterino o descenso fetal inadecuado, que nos va a causar un trabajo de parto prolongado, un avance lento, un trabajo de parto detenido, y cuando es sin avance o esfuerzos expulsivos inadecuados o flujo ineficaz. La desproporción cefalopélvica por las dimensiones fetales excesivas, por la capacidad pélvica inadecuada o por una presentación anómala del feto. Y también puede haber una rotura de membrana sin trabajo de parto. Aquí es importante para la clínica saber los antecedentes obstétricos anteriores y los eventos prenatales. Aparte de la historia clínica completa, se tiene que prestar atención para determinar si una paciente está en trabajo de parto activo, que decíamos que es la principal indicación para tener un buen diagnóstico de una distocia de trabajo de parto. Aquí, bueno, igual todo lo que decíamos sobre valorar las contracciones regulares, la frecuencia, intensidad y duración de estas. Y hacer un examen físico abdominal completo con maniobras del Leopold para determinar la situación, posición y determinar el peso fetal. Hablamos también de una complicación que es la rotura prematura de membranas. La rotura de membrana término sin contracciones uterinas dice que se complica hasta en el 8% de los embarazos. La inducción del parto con oxitocina intravenosa es el tratamiento preferido para poder lograr las contracciones que lleguen a la expulsión del feto. Cuando el cuello uterino es desfavorable o hay poca contracción, se puede usar prostaglandina E1, misoprostol, para promover la maduración y las contracciones cervicales. Y bueno, se habla. ¿Cuándo se dice que es un cervix no apto? ¿O un cuello uterino desfavorable? Mediante la escala de Bishop, Muy bien. cuando es menor o igual a 6. Ajá. ¿Qué te valora la escala de Bishop? A, B, C, D. A, de altura. B, de borramiento. Y el acortamiento, bueno, la Borramiento dilatación también. Ajá, por eso es A de altura, B de borramiento, C Consistencia. Y D De dilatación. dilatación, exactamente. Y se suman los puntos. Si tenemos un puntaje arriba de 6, tenemos hasta un 70% de que ese cervix pueda dilatarse. Pero si tenemos menos de 4 o de 2, es un cervix no apto y se prefiere hacer una cesárea. ¿Ok? Esto generalmente pasa mucho en pacientes cuando tienen ruptura de membrana sin trabajo de parto. Pasa mucho que acaban en cesárea. En primíparas, porque cuando son multíparas que tienen ruptura de membranas, ustedes saben que la ruptura de membranas es un factor para la liberación de oxitocina y entonces empiezan con contractilidad regular y terminan pariendo. Pero en pacientes primigestas generalmente no. ¿Qué más? Gracias, doctora. Bueno, tenemos las que son las complicaciones de la distocia, la cual se asocia con una mayor incidencia de variaciones obstétricas y neonatales.
De lo más común es una infección, ya sea una corioamnionitis intraparto o una infección pélvica posparto. Corioamnionitis. Corio, Ajá. ajá, sigue la siguiente. Corioamnionitis. Ok. Amnioitis. Ujú. Puede existir una hemorragia posparto. Bueno, de acuerdo a la infección, estas principalmente se dan por la prolongación del trabajo de parto en fase activa, ya que esta prolongación, por cada hora que pasa, hay un porcentaje mayor de tener una infección. Hay hemorragias Ajá. posparto también dentro de estas complicaciones que pueden ser causadas por desgarros uterinos, los cuales también son frecuentes y que pueden ser por la histerotomía que se practica o también por todo lo que decíamos del feto y que puede alguno de sus miembros impactarse en la pelvis y provocar este desgarre y también puede existir una rotura uterina. Dice que el adelgazamiento anormal del segmento uterino inferior nos va a crear un grave peligro durante el trabajo de parto prolongado, principalmente en las mujeres que son multíparas y aquellas con parto de cesárea anterior. Esto principalmente porque las fibras uterinas que se han desgarrado con la cesárea y que se ha practicado, pues no van a tener la misma consistencia. Y bueno, cuando la desproporción es pronunciada y no hay un descenso, el segmento uterino inferior se va a estirar cada vez más y eso pues puede provocar que ese segmento donde ya hubo una laceración se pueda volver a romper y entonces se produce una rotura uterina. Daniel, te falta mucho porque faltan todavía las distocias de partes blandas. No, bueno, es que ya nada más hablo Del de... caput, caput ya lo habíamos visto. A ver qué sigue, porque Y de partes blandas no traje como tal. ¿no? No lo veniste manejando. No. Bueno, básicamente las distocias de partes blandas no es más que, como al principio lo mencionó, cuando hay una obstrucción real en el canal de parto. Muchos médicos mandan a hacer cesárea en pacientes que tienen infección por virus de papiloma. Sin embargo, no hay indicación como tal, a menos que haya condilomas que obstruyan el canal de parto. Una cosa es tener condilomas aplanados, chiquitos, verruguitas ahí, y otra cosa es tener tumoraciones exofíticas importantes que pudieran sangrar en el momento de estar en el trabajo de parto. Tumoraciones en los labios menores o labios mayores. A veces hay glándulas de Bartolini que son muy grandes, que son abscesos importantes y que sí es importante, si se puede hacer el drenaje ahí mismo, reparar y tener al bebé, se puede. Si no, se hace una cesárea y posteriormente se resuelve el absceso o la glándula Bartolini. Otra, el edema de partes blandas. Lo que les comentaba, muchas veces se la pasan tactando a las pacientes. Mucho. Y más en esta temporada que entran los nuevos R1, hacen muchos tactos a las pacientes. Y eso les genera edema. Pacientes que tienen hipertensión o que tienen preeclampsia generan edema en la vulva. Y a veces está tan edematizada que hacer una episiotomía puede generar riesgos importantes porque se puede ampliar, se puede desfacelar, el tejido es muy friable y puede tener una hemorragia obstétrica como tal. Entonces se prefiere realizar cesárea. La luxación congénita de cadera, esa como tal no es una distocia, no es una distocia como tal, pero es una limitante para la paciente. Cuando tienen luxación real, porque hay gente que dice que tiene luxación de cadera, ya está corregida y puede abrir las piernas sin ningún problema. Cuando tienen prótesis de cadera, es una limitante también.
¿Qué más de partes blandas? Pues básicamente es eso, ¿ok? Este tema es un poquito es pesado este tema. Eh, Quédense con lo básico. ¿Qué tipo de distocias hay? ¿Qué manejo se les puede dar? Le va a preguntar el doctor Pichero en el examen la maniobra que se hace para una distocia de hombros. La más frecuente es la de McRoberts, esa les va a preguntar qué tipos de distocia hay y pues alguna complicación de alguna distocia, que como lo pudimos ver es el caput y la otra, pues como tal, hemorragia obstétrica también. Y nada más entonces, ¿verdad, Daniel? Sí, doctora. Ok. Chicos, por favor, cuando se atrasen en las clases, mándenme la presentación o un mensajito y díganme qué clase voy a dar, por favor, en el día, ¿sí? Sí, doctora. Para estar en coordinación, porque así, según hoy me tocaba hemorragia obstétrica y ya no. Entonces, por favor, cuando pase eso, nada más un día antes, doctora, va a tocar esta presentación y ya para revisarla rápidamente, porque pues así no me gusta mucho. Por favor, ¿sí? Sí, doctora. Ok.